vamos a iniciar con una clase de un tema que yo sé que les va a gustar mucho, mucho, porque es algo muy interesante que yo creo que todos hemos vivido y se trata sobre los cuentos de terror. Vamos a iniciar entonces con la clase de español, iniciando con un nuevo proyecto. Así que otra vez volvemos a retomar, va a ser el video número 1 de Aprende en Casa 3 y vamos a ponerle en nuestro cuaderno video número 1, características de los cuentos de terror, primera parte. Así es, tal como lo vemos en el título de nuestro tema, hoy vamos a ver las características que tienen estos cuentos de terror. Yo creo que a todos les ha pasado que alguna vez que hemos salido de campamento o bien nos encontramos frente a una fogata o estamos con nuestras familias, nuestros amigos, hermanos, etc., nos encontramos como en un ambiente oscuro, nos da por dar ese paso por contar historias de terror, ¿no? ¿No les ha pasado que les voy a contar ahora un cuento, una historia de terror que trata sobre esto y sobre esto? Bueno, pues prácticamente es más o menos lo que vamos a realizar en nuestro proyecto de español. Así es muy, muy interesante y bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta mucho esta parte de las historias que tienen misterio, que te dejan así. No soy muy fan de las películas de terror, pero sí de las historias y de los cuentos de terror. Es algo que me gusta mucho, por lo particular me encantan contarlas. Y no sé si a ustedes, me parece que sí, que en una ocasión estábamos en el salón y estaba algo nublado, algo oscuro, y les empecé a contar una historia, yo me sé, que era muy distinta porque lo que les conté era una leyenda y tiene sus diferencias a los cuentos de terror. Pero pues vamos a empezar a ver qué diferencias hay entre estas dos, pero pues prácticamente la trama viene siendo parecida, ¿ok? Así que vamos a empezar a ver lo que es el cuento de terror y primeramente vamos a utilizar nuestro libro de español y lo vamos a abrir en la página 58. Ahí es donde vamos a iniciar con una nueva práctica social del lenguaje en donde vamos a escribir cuentos de misterio o de terror para su publicación. Así es, ese va a ser nuestro proyecto, así que tenemos que empezar desde el inicio viendo lo que es un cuento de terror o de misterio y qué características tiene, cuál es su estructura, qué es lo que lleva para poder después construir nuestra propia historia, nuestro propio cuento de terror. Así que en la página 59 empezamos con lo que conozco, ¿sí? Dice que empecemos a proponer ciertas respuestas acerca de cómo está estructurado un cuento. Primeramente vamos a visualizar lo que es un cuento normal, no necesariamente lo que es un cuento de terror. Un cuento normal, ¿qué es lo que trae? Pues trae distintos escenarios, distintas escenas, distintos personajes, pero lo que hace al cuento es que el cuento lleva en sí fantasía, ¿sí? Donde pues vemos cómo pueden existir las hadas, las princesas, los príncipes, los villanos, las brujas, todo esto que es de fantasía que en realidad no existe. Por ejemplo, las hadas madrinas que en realidad pues no existen. Son ciertas fantasías que le dan esa chispa a los cuentos, ¿sí? Eso son los cuentos. Por ejemplo, seres fantásticos como lo son la sirena, los faunos, los unicornios, todo esto que nos gusta mucho, pues se incluyen dentro de los cuentos, pero en realidad es para darle ese toque de fantasía. Bueno, pues así es como se realizan los cuentos de terror, ¿sí? Un cuento de terror podemos añadirle esos toques de misterio, esa trama de suspenso, pero a la vez podemos añadirle un tanto de fantasía para poder lograr que el cuento sea un poco más interesante, ¿sí? Y claro es
que si le agregamos fantasía a un cuento, pues este quiere decir que no es verídico. En la narración, pues tal, ya saben que en los cuentos siempre existe un narrador que es el que está contando la historia. Ya si va a realizarse también en los cuentos de terror, también es un narrador el que está contando la historia. Y yo creo que si ustedes se han fijado en cuentos tan conocidos como lo son La Cenicienta, Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, todo eso, fíjense cómo lleva la trama de la narración dentro del cuento, ¿sí? Un cuento que podríamos decir que es de terror y a lo mejor ustedes no se habían dado cuenta, o de misterio también podría ser, es Hansel y Gretel. No sé si han conocido la historia donde son dos hermanos que son capturados por una bruja y la bruja en realidad pues quería comérselos y primero los alimentó con golosinas para poder engordarlos y después comérselos y al final pues Hansel y Gretel logran defenderse, se deshacen de la bruja y pues logran escapar de la casa de chocolate, que era la casa en la que vivía la bruja. Entonces, a lo mejor si le prestamos un poquito más de importancia o nos fijamos más en el cuento al momento de leerlo, podemos darnos cuenta que esa era una verdadera historia en donde se le mete mucho suspenso y pues tiene cierto misterio, cierto trama. Incluso pues de este cuento se han desarrollado películas, algunas otras historias que pues lo quieren todavía hacer un poco más terrorífico, pero pues en sí lleva cierta fantasía porque era pues una casa de chocolate, todo se podía comer, etcétera. Entonces pues era un cuento que pues no pudo ser verdad debido a la fantasía, pero lleva cierto terror en la trama. Bueno, pues así es lo que nosotros vamos a ir conociendo en este tema. Vamos a conocer muchas historias fantásticas acerca de terror y de misterio. Y dice otra de las preguntas, ¿qué es una descripción? Bueno, una descripción, como ya lo hemos estado viendo, es cuando queremos detallar acerca de alguna cosa, algún objeto, alguna persona, ¿sí? Y le añadimos las características que éste tiene. Ya sea, si es una mesa, pues es una mesa alta, café, tiene 4 patas, ¿sí? La estamos describiendo, entonces queremos detallar las características que tiene cierta cosa. Esa es una descripción. ¿Podrías platicar sobre algún cuento de misterio, terror o suspenso que hayas leído antes? Bueno, esa es una pregunta que en sí va a ser parte de la actividad que vamos a realizar el día de hoy, pero pues en mi caso yo tengo una historia por ahí que compartirles, un cuento de terror o de misterios, y así se le puede llamar. Pero pues claro que es para niños, ¿verdad? No lo voy a hacer tan elevado de querer asustarlos. ¿Y por qué crees que es de ese tema? No sé, como que siempre hemos clasificado las historias de terror en las que se incluyen fantasmas, en las que se incluyen brujas, en las que demonios, seres fantasiosos, etcétera. Todo esto que pues llega a ser así como, llega a asustarnos un poco porque ya lo tenemos catalogado como que eso es de terror. Es lo que empezamos a incluir en ciertas tramas de nuestras historias al momento de querer construir. Por ejemplo, que como les digo, ya hemos visto las leyendas que tienen una cierta diferencia con los cuentos de terror. ¿Por qué? Porque las leyendas son historias que sí son verdaderas o pueden llegar a ser falsas, pero no tiene algo fantasioso, ¿sí? No se le incluyen sirenas, no se incluyen esto, no se incluye el otro, o sea, es algo que sí pudo haber llegado a pasar, o son historias que va contando generación por generación que ocurre dentro de su ciudad, dentro de su estado. Entonces, eso es lo que hace la diferencia de una leyenda a un cuento de terror, ¿sí? Pero pues al cuento de terror yo creo que le podemos sacar todavía más jugo porque podemos ser más creativos, más imaginativos y agregarle un poco más de personajes atractivos que le den esa trama perfecta a la historia. Así que vamos a, les voy a leer a continuación
un cuento que es de terror, que les digo que es para niños. Pero les digo que no es tan terrorífica, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que son historias de terror para niños de sexto año. Así que, bueno, pues espero que les guste. Esta historia se llama El Gran Susto. Vamos a anotar el nombre en nuestro cuaderno de español. Y ustedes me van a ir escribiendo qué es lo que entendieron, de qué trata este cuento que les voy a ir leyendo ahí en su cuaderno, solo para asegurarme de que estaban poniendo atención en el momento que les estoy leyendo. El Gran Susto, ¿sí? Digamos que vamos a hacer como un reporte de lectura sobre este tema. Así que vamos a empezar a leer. Dice El Gran Susto. ¿Quieres conocer la historia de un gran susto que terminó con sabor a bombón? Una noche de verano, la pequeña Laura estaba tumbada en su camita. Hacía mucho calor y como no era capaz de dormir, se entretenía mirando la hermosa luna llena a través de la ventana abierta mientras pensaba. Es tan blanca y luminosa, parece un farol alumbrado al mundo. Estaba relajada y feliz viendo el cielo cuando de repente, sobre la mesa de estudio que estaba colocada bajo la ventana, distinguió una extraña silueta a contraluz. Se fijó bien por si era una de sus muñecas, pero enseguida se dio cuenta de que no, porque la silueta en cuestión empezó a moverse de un lado a otro descontroladamente. Una horrible sensación de espanto recorrió su cuerpo de pies a cabeza y se puso a llorar. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hay un monstruo en mi cuarto! ¡Hay un monstruo en mi cuarto! La niña estaba fuera de sí porque creía haber visto un ser terrorífico, pero en realidad se trataba de un inofensivo ratón que se había colocado en el dormitorio buscando miguitas de pan. La reacción del inocente animal al escuchar los gritos también fue de campeonato. Al primer alarido dio un bote que casi tocó con el techo. Inmediatamente después salió disparado a esconderse en el primer sitio que encontró, y este fue la cama de Laura. Sin saber dónde se estaba metiendo, saltó al colchón y se deslizó entre las sábanas completamente aturdido y desorientado. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado que complicó aún más la situación. Sin querer, su cuerpecito peludo rozó los pies de la niña y ésta, al notarlo, empezó a dar berridos aún más espeluznantes. ¡Ah! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ayúdame! Ahora el monstruo se ha metido en mi cama y quiere atacarme. Desesperada, se levantó de un salto y corrió a acurrucarse en un rincón de la habitación. Como te puedes imaginar, tras el contacto con el supuesto monstruo, la niña estaba aterrorizada. Pero, ¿y el ratón? Pues el pobre ratón también se llevó el susto de su vida. Como nunca había visto un ser humano, cuando los pies fríos de Laura le tocaron, entró en pánico. Fue entonces cuando ella se levantó de la cama para esconderse en el rincón, y él, con los pelos erizados como púas, aprovechó para escabullirse en dirección opuesta. De hecho, corrió a 1000 por hora hasta que, gracias a su agudo olfato, localizó al huerquecito que comunicaba con su madriguera. La mamá ratona lo vio llegar con lágrimas en los ojitos y temblando como una gelatina. «Pero, hijito, ¿qué te ocurre? Ni que hubieras visto un fantasma». El joven roedor se abrazó a ella. «Mamita, no sabes lo que me ha pasado. Salí a buscar algo para comer y no sé cómo acabé en un lugar donde había un monstruo enorme que no hacía más que gritar. Ha sido la peor experiencia de toda mi vida». La ratona trató de calmar a su hijo con una buena dosis de mimos, acariciándole la cabecita, y le dijo: «Tranquilo, chiquitín, ya estás a salvo. La próxima vez tienes que tener un poquito más de cuidado para evitar meterte en situaciones desagradables, ¿de acuerdo?» «Sí, mamá. No quiero ver un monstruo de esos nunca más».
Claro que no, hijo mío. Ven, voy a darte algo que sé que te gusta mucho para que te sientas mejor. El ratoncito aceptó con mucho agrado la pastilla de chocolate que le regaló su madre y comenzó a roerla. Durante un ratito disfrutó como nunca el delicioso sabor a cacao azucarado que tanto le entusiasmaba. Sin darse cuenta, se fue tranquilizando y empezando a bostezar. Mientras tanto, la madre de Laura, alertada por los chillidos, había acudido corriendo al cuarto de la niña. La encontró en una esquina sentada con la cabeza entre las piernas y tiritando de miedo. ¿Pero qué te pasa, cariño? ¿Qué haces allí? ¿Por qué gritas de esa manera? Laura se lanzó a los brazos de su mamá. ¡Ay, mamá! Ha sucedido algo terrible. Había un monstruo en mi dormitorio y el muy desalmado se metió en mi cama porque quería atacarme. Estoy muy asustada. La mujer la apretó contra su pecho. Cariño, los monstruos no existen. Respira hondo que ya pasó todo. Fíjate bien, aquí no hay nadie. Pero mamá, los monstruos solamente viven en los cuentos. Son de mentira. Venga, vuelve a la cama que yo me quedaré contigo hasta que te duermas. ¿De acuerdo? Laura apoyó la cabecita en la almohada y su mamá le dio un beso en la frente. Después, la señora metió la mano derecha en el bolsillo de su bata. ¡Uy, lo que tengo aquí escondido! Como sé que te encanta, dejaré que te lo comas antes de dormir para que se te pase el disgusto. Envuelto en un papel de color plata, sacó un trocito de chocolate. La pequeña se puso contentísima porque era lo que más le gustaba en el mundo mundial. Lo pegó al paladar y lo fue saboreando muy despacio hasta que no quedó ni un poco. Estaba tan delicioso. Gracias a la compañía de su madre y al regalito sorpresa, los miedos se evaporaron como el humo y desaparecieron. Por fin, el silencio se apoderó por completo del hogar y tanto el ratón como la niña se quedaron tranquilamente dormidos, cada uno en su cuarto, cada uno en su cama, cada uno con su mamá, pero ambos con el mismo sabor a chocolate en la boquita. Y así, entre los dulces sueños, termina este bonito cuento que, como ves, confirma algo que todos sabemos. Los monstruos no existen. Lo que no aclara bien es la otra cuestión. ¿Quién asustó a quién? Y listo, ese es el final del cuento. Como les digo, primero inicia con algo de trama de un poco de misterio, pero pues al final termina siendo un cuento muy simpático porque pues en realidad los dos se asustaron, tanto el ratón como la niña pensando que había un monstruo, el ratón pensando que la niña era un monstruo gigante que nada más gritaba, así que pues en realidad pues es un cuento que tiene fantasía, como sabemos, aquí pues el ratón habla, también pues la niña pues cree en monstruos, son situaciones que sí llegan a pasar, pero aquí pues la fantasía fue de que me incluyen a un ratón que puede hablar, que va con su mamá, que le da chocolate, etcétera. Entonces, pues, de esto se trata el cuento, ¿ok? Así que espero que hayan escrito lo que trata el cuento, que me escriban la trama, de qué trató, lo que les acabo de leer. Y si se les pasó algo, pues regresen el video y vuelvan a reproducir en esa parte para que puedan escribir bien su reporte de lectura. Ahora sí vamos a ver las características que lleva un cuento de terror o de misterio y vamos a escribirlas en nuestro cuaderno de español. Entonces vamos a escribir la número 1 que dice... Bueno, primeramente, como les dije, un cuento de terror son expresiones literarias que se enfocan en historias fantasiosas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede incluir cierta fantasía, algo que no existe en la vida real. Así que es lo primero que vamos a poner. Número 1. Expresiones literarias que se enfocan en
historias fantasiosas. Fantasiosas. Es decir, que son imaginarias. Lo voy a poner entre paréntesis. Es decir, no reales. Ese sería el primer punto de las características de los cuentos de terror. Otro sería que se enfoca en los patrones de miedo, de suspenso, de misterio. Esto que nos hace sentirnos como tensos y en qué momento va a pasar eso, en qué momento. Y nos estamos imaginando cómo va la historia, pero pues con algo un poquito de terror. Entonces dice que se enfocan misterio, etc. Y luego, 3. La misión es provocar inquietud y desasosiego. Número 3. La misión, o sea, el objetivo de un cuento de terror es que provoque miedo y desasosiego. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos cuentan una historia que nos deja tan impactados que solamente estamos recordándolo y estamos pensando, ¿y si me sucede a mí? ¿Y si pasa esto? ¿Y si se me aparece? ¿Y si...? Incluso también cuando vemos alguna película de terror. Yo me acuerdo en una ocasión que estaba yo muy, muy pequeña. Estaba yo creo en primero de primaria. Y antes se usaba mucho que en el Día del Niño se elaboraban campamentos en los que nos quedábamos a dormir en la escuela. Todos los alumnos, y pues ya los maestros se quedaban ahí a cuidarnos. Entonces resulta que había un auditorio y pues yo estaba muy chiquita, como les digo, tenía 6 años y me metí al auditorio y el auditorio estaba totalmente oscuro. Y estaba el director ahí con una linterna en la cara y estaba contando historias de terror, cuentos de terror. Pero pues estaba contando un cuento que ya era como para niños más grandes o no sé, pero lo contó y luego metía gritos y metía todo y pues total de que yo salí muy muy asustada de ahí y no estuve tranquila durante toda esa noche porque decía, ¿y si se me aparece? ¿Y se me va a aparecer? ¿Y me va a gritar? Y no podía dormir. Yo y una amiga que estábamos en las mismas, nada más recordando lo que iba a pasar. Quiere decir que ese cuento nos había provocado mucho miedo y desasosiego. Estábamos solamente pensando en lo que nos podía pasar a nosotros y pues claro que pues no pasa, ¿verdad? No sucede. Otro es que el lenguaje suele ser algo brusco, algo fuerte, ¿sí? Ahorita les cuento que lo leí, pues no era tanto así de terror, un poquito más de misterio, pero no tenía un lenguaje brusco. Normalmente los cuentos sí llevan un poquito más de brusquedad, así como de matanzas, de amenazas, de muertes, de fantasmas, de brujas, ¿sí? Se les mete un poquito más de cosas que nos dejan un poco más impactados. Así que, vamos a ponerle que el lenguaje suele ser un poco brusco, de expresiones fuertes.
sensibles también a la vez, fuertes y sensibles. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Por qué nos hacía ahorita la pregunta de lo que era la descripción? Bueno, resulta ser que en estos cuentos suele utilizarse mucho lo que es la descripción para introducirnos como en un ambiente más de suspenso. Cuando nos empiezan a describir los personajes, como les digo, empiezan a describir un poco más a fantasmas, a brujas, a todo, pues nuestra mente es muy poderosa, entonces nos empezamos a imaginar personajes muy terroríficos, que pues es lo que nos va provocando el miedo, el suspenso, el desasosiego, ¿sí? Nuestra mente está activa, entonces se está imaginando como lo peor, así que por eso se utiliza mucho lo que es la descripción. Pónganle pausa al video si no han terminado de copiar estas partes de aquí, porque lo voy a borrar y voy a seguir escribiendo otras dos características que me faltan. Así que, bueno, yo voy a borrar. Este 5 se utiliza mucho la descripción para adentrarnos en el ambiente. Si una persona nos empieza a platicar en un bosque embrujado donde las ramas formaban monstruos y todo, pues nuestra mente empieza a imaginarse un bosque oscuro, árboles sin hojas, las ramas nos las empezamos a imaginar como que son, forman ciertas cosas pues de miedo. Es por eso que la descripción pues ayuda mucho a este tipo de historias, ¿verdad? Y que los personajes o los ambientes suelen ser tétricos y tenebrosos, ¿sí? Normalmente, personajes y escenarios suelen ser tenebrosos y tétricos, que era pues lo que les decía ahorita. Y pues normalmente cuando contamos un cuento de terror siempre pasa en un bosque embrujado, en una casa abandonada, en una mansión tenebrosa. O sea, tratamos de utilizar en un hospital, por ejemplo, un hospital abandonado, tratamos de usar así como que siempre escenarios que nos provoquen sentirnos algo tensos para poder imaginar que la historia sea un poco más poderosa, más fuerte, más brusca, y así provocar el objetivo, que es provocar miedo en las demás personas al momento de estarlo contando. Así que estas son las características que normalmente lleva un cuento de terror o de misterio, ¿sí? Y pues, sabemos que los cuentos de terror pues, son muy populares en lo que es la literatura. Yo no sé cuáles sean sus favoritos, pero yo creo que en la literatura las historias que más me llaman la atención son las de misterio, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta trabajar mucho la mente, me gusta mucho el ir imaginándome lo que voy leyendo o lo que voy escuchando, así que pues espero que eso les pase a ustedes. Y pues con esto terminaría la primera explicación del tema. Entonces vamos a ver, muy padre este tema, este proyecto me encanta, pero pues vamos a ir poco a poquito, vamos con la introducción de las características que podemos encontrar en estos cuentos y con la actividad del día de hoy. Así que vamos a pasarnos
a lo que les voy a encargar hoy de actividad. Ustedes van a investigar un cuento de terror o de misterio que a lo mejor ustedes ya hayan leído, o si no han leído alguno que les guste o no han conocido, pues pueden investigar alguna historia en internet o en algunos libros, o incluso pueden buscarlo, no sé si tengan por ahí libros de lectura ya pasados, también pueden utilizarlo. Uno, por ejemplo, podría ser El fantasma de Canterville, que es uno de mis cuentos favoritos. Es un cuento de terror y de misterio que es para niños. Tiene cierto misterio y cierto terror por el fantasma que se cuenta, la trama, pero está muy padre y está muy divertida la historia. Y pues tiene cierta fantasía. Así que ustedes investiguen algún cuento, alguna historia que les guste mucho, que hayan leído. Traten de no utilizar las mismas que pues yo les leí o las que les acabo de decir. Ya si no encuentran otra opción, pues les estoy dando esa. Pero lo que van a realizar es investigar esta historia y me la van a escribir en su cuaderno de español. La quiero escrita y quiero que se fijen mucho en las faltas de ortografía. Traten de escribirlo correctamente para que no les baje la calificación en la plataforma de Classroom. Me voy a poner un poquito más exigente en esa parte de la ortografía, porque pues ya estamos en sexto, vamos a salir, vamos a entrar a secundaria donde son un poco más exigentes, entonces vamos a tratar de corregir un poco más nuestras debilidades, ¿ok? Vamos a fortalecer esa partecita. Así que van a investigar mis historias, me la van a escribir en su cuaderno y abajo de la historia me van a poner por qué les gusta esa historia, qué es lo que les llama la atención de ella, qué les provoca miedo, qué les provoca suspenso, sí, o sea, su sentir acerca de este cuento que van a escribir en su cuaderno, ¿sí? Procuren que sea un cuento algo corto, algo breve, y si está muy muy largo, pues escríbanme de perdida una hoja de su cuaderno, la historia, y pues ya yo sabré si está interesante o no, pues ahí le termino de investigar, pero pues sí requiero que me la escriban en su cuaderno, ¿ok? Así que esa sería la clase de español, y pues ya concluyendo con esta clase, ahora sí vamos a pasarnos a la siguiente. Sin más, vamos a comenzar con la primera clase, que es de matemáticas, y hoy vamos a utilizar nuestro libro. Si recordamos, ayer estuvimos viendo una clase que se llamó Multipliquemos en Grande, y yo les di una estrategia para hacer multiplicaciones grandes sobre las potencias de 10, que es 10, 100, 1000, 10,000, puede llegar hasta 1,000,000, 100,000, toda esta secuencia, ¿sí? Así que hoy vamos a estar viendo un ejemplo muy similar que vimos ayer también, pero pues este se encuentra en nuestro libro, así que hoy vamos a trabajar con una hoja de nuestro libro y pues la otra la vamos a dejar de actividad para que ustedes me demuestren que pues sí comprendieron el tema. Así que bueno, vamos a comenzar abriendo nuestro libro en la página 48. Déjenme que cargue aquí mi libro porque estoy teniendo problemas para que cargue mi computadora. Pero bueno, por mientras ustedes vayan abriendo su libro en la página 48 para comenzar. El desafío es el desafío número 26 y se llama Rápido y Correcto. Pero pues a esta clase la vamos a titular El mundo de los ceros. Y ahorita vamos a averiguar el por qué, ¿sí? Para esta clase necesitamos utilizar mucho nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cálculo mental, que es prácticamente lo que queremos lograr. El objetivo es que pensemos rápido al momento de realizar este tipo de multiplicaciones. Así que primeramente tenemos que empezar con cálculo mental y posteriormente ya pasaremos a resolver escribiendo las operaciones para comprobar que sí estén correctas. Así que, ¿qué les parece si empezamos a leer la página, las instrucciones, y vemos de qué se trata y ya resolvemos? Dice así: formen parejas para resolver el problema. Una fábrica de dulces utiliza diferentes tamaños de bolsas
para empacar sus productos. Para el menudeo utiliza 10 bolsas con 10 dulces. Para el medio mayoreo, bolsas con 100 dulces. Y para el bolsas con 100 dulces. Y para el mayoreo, bolsas con 1000 dulces. En la tabla se ha registrado la producción de dulces de 2 días. Y ahí nos muestra una tablita en donde nos presentan todos los dulces que está manejando esta fábrica. Y nos muestra primero el total de bolsas llenas, que dice que el caramelo de fresa, aquí ya lo tengo anotado en el pizarrón, pero aún así pues lo voy a leer de aquí del libro. Dice que del dulce caramelo de fresa hay 3 bolsas llenas en total. Del dulce caramelo de limón hay 17 bolsas llenas en total. Del chicle hay 4 bolsas llenas. De chicloso hay 36 bolsas llenas. Del dulce chocolate amargo hay 23 bolsas llenas. De chocolate blanco hay 25 bolsas. De dulce de tamarindo hay 81 bolsas. Y paleta de mango con chile hay 25 bolsas. Y paletas de sandía con chile hay 24 bolsas llenas en total. Y del otro lado de la tablita nos muestra el número de dulces que hay en cada bolsa, ¿sí? Nos dice que del caramelo de fresa hay 100 caramelos dentro de cada bolsita. O sea, en una bolsa hay 100 caramelos de fresa. De caramelo de limón en una bolsa hay solamente 10 dulces de caramelo de limón. En una bolsa de chicles hay 1000 chicles. En una bolsa de chiclosos hay 10 dulces chiclosos solamente. De una bolsa de chocolates amargos hay 100 chocolates en total. De chocolate blanco hay solamente 10 chocolates dentro de la bolsa. De dulce de tamarindo hay 100 dentro de una bolsa. De las paletas de mango con chile hay 100 en cada bolsa. Y paletas de sandía con chile hay 10 en cada bolsita. Entonces lo que debemos de averiguar, prácticamente me lo estoy suponiendo, es averiguar cuántos caramelos tenemos en total por la información que nos está dando sobre cuántos caramelos trae una sola bolsita, y tenemos que averiguar pues cuántos dulces son en cada una, en total de todas las bolsas llenas que tenemos en total. Entonces, primeramente, antes de adelantarme, vamos a leer las preguntas de abajo en el inciso A. Dice, sin hacer operaciones, ¿de cuál dulce creen que se elaboró mayor cantidad? ¿De cuál dulce creen que se elaboró mayor cantidad? Aquí es donde le digo que tenemos que pensar muy bien y usar nuestro cálculo mental para resolver este problema matemático. Lo que vamos a hacer es que con nuestra mente nosotros nos vamos a fijar muy bien en el libro y vamos a hacer la operación dentro de nuestra cabeza. Recuerden que es súper sencillo, porque vamos a multiplicar la unidad, la cantidad que nos muestra aquí. Lo multiplicamos por 1 y le agregamos la cantidad de ceros que hay dentro de las cifras de la potencia de 10. Por ejemplo, yo en mi cálculo mental rápidamente, si yo multiplico 3 por 100, 3 por 1, 3, y le agrego 2 ceros, son 300, ¿sí? Entonces, ahí nos está preguntando que sin hacer operaciones lo veamos, lo observemos y digamos de cuál dulce creen que se elaboró mayor cantidad. Así que yo me voy a tomar un tiempo para observar muy bien la tablita y ustedes elaboren lo mismo. Así que voy a dar unos segunditos para que ambos estemos pensando cuál es el que tiene mayor cantidad, ¿sí? Así que vamos para allá. Yo ya descubrí cuál es el que tiene mayor
número de dulces, pero les voy a dar otros segunditos para que sigan observando. ¿Listo? ¿Ya se dieron cuenta de cuál es el que tiene mayor cantidad de dulces? Bueno, aquí se vale equivocarse y si se equivocaron de dulce, pues no se vayan a sentir tristes. Al contrario, vamos a descubrir en dónde fue nuestro error. Así que, si su respuesta fue que el dulce que tiene mayor cantidad, el que se elaboró mayor cantidad, fue dulce de tamarindo, están en lo correcto, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, hay 81 bolsas llenas de dulce de tamarindo y dice que en cada bolsa encontramos 100 dulces de tamarindo. Entonces yo rápidamente hice mi operación, 81 por 1 pues me da 81 y le agregué 2 ceros, lo cual me da en total 8100. Por lo tanto, comparando las demás cantidades, pues no me dio tanta cantidad como el dulce de tamarindo, pero pues por ahí vi que también uno de los que se había elaborado más dulces era del chicle, ya que tiene 4 bolsas llenas y cada bolsa tiene 1000 chicles, por lo tanto eran 4000 los que se habían elaborado, pero el que gana pues es el dulce de tamarindo. Así que en la primera pregunta de nuestro libro, en la página 48, vamos a ponerle dulce de tamarindo, ¿sí? Como respuesta. Y bueno, si ya lo estamos anotando, vamos a pasarnos a la siguiente pregunta. Dice, ¿y de cuál se fabricó menor cantidad? Así que vamos a elaborar lo mismo, les voy a dar unos segundos para que ambos pensemos cuál es el dulce que menos hicieron, que menos elaboraron, ¿ok? Así que comenzamos. Yo ya lo descubrí, ustedes les voy a dar otros segunditos más para que lo descubran. ¿Listo? ¿Ya se dieron cuenta de cuál es el dulce que menos elaboraron? Bueno, ya se acabó el tiempo. Igual, si se equivocan, no hay problema. Aquí podemos corregir y nos vamos a fijar. Si su respuesta fue que el dulce que menos elaboraron fue el caramelo de limón, están en lo correcto. Yo me fijé muy bien en los detalles y vi que había 17 bolsas llenas, pero solamente en cada bolsa hay 10 caramelos de limón. Por lo tanto, multiplicando 17 por 10 o 17 por 1, que son 17 y le agrego un 0, pues me da igual a 170. Por lo tanto, tratando de hacer la operación con las demás cantidades, me pude cerciorar de que fue del que menos elaboraron, ¿sí? Por ahí también vi que uno de los que menos habían elaborado fue el de la paleta de sandía con chile con 240. Pero bueno, si aún no hemos entendido muy bien cómo elaborar rápidamente estas operaciones, pues nos pide en el inciso B que realicemos las operaciones necesarias para comprobar si nuestras respuestas fueron correctas. Así que me voy a ir a la tablita que tengo anotada atrás en el pizarrón para empezar a elaborar estas operaciones tal como lo hicimos ayer. Y pues para que ustedes lo comprendan mejor y
puedan resolver rápidamente este ejercicio. Así que, bueno, tenemos primeramente el dulce de caramelo de fresa, que hay 3 bolsas llenas en total y 100 dulces en cada bolsa. Así que voy a hacer la multiplicación que, pues, si no quiero multiplicar 3 por 100, que igual es una multiplicación súper sencilla, lo que puedo realizar es multiplicar el 3 por el 1 y al final agregarle los 2 ceros, lo cual me va a dar como resultado que tengo 300 caramelos de fresa. Ahora vámonos con los caramelos de limón, que hay 17 bolsas llenas, pero solamente 10 dulces en cada bolsita. Así que voy a multiplicar ahora sí 17 por 1, que me da 17. Y al final le agrego un 0, que es igual a 170. Es por esto que esta actividad se llama el mundo de los ceros, porque estamos trabajando con agregarle los ceros a cada multiplicación prácticamente que nosotros hagamos, si es que se nos dificulta realizar una multiplicación tan grande con cifras como de 100 o de 1000, ¿sí? Vamos con el siguiente, que es el chicle, que son 4 bolsas llenas, pero con 1000 chicles en total. Entonces, lo que voy a realizar es multiplicar 4 por el 1, que me da 4, y al final agregarle los 3 ceros faltantes. Y como resultado voy a tener que tengo 4000 chicles en total. Ahora me voy con los dulces chiclosos. Hay 36 bolsas llenas, pero solamente 10 chiclosos en cada una de las bolsas. Así que voy a multiplicar 36 por 1, que me da igual a 36, y agrego un 0. En igual tengo, aquí voy a ponerle a un lado el dulce del que estamos hablando. Aquí le voy a poner caramelo de fresa. Aquí caramelo de limón. Aquí chicles chiclosos. Y vamos con el siguiente, que es el chocolate amargo. Hay 23 bolsas llenas con 100 chocolates dentro de cada una de las bolsas. Así que voy a multiplicar 23 por 100, o si se me hace muy difícil, 23 por 1 me da 23. Y al final solo agrego los ceros que dejé pendientes. Y al final tenemos 2300 chocolates amargos. Continuamos con el chocolate blanco. El chocolate blanco hay 25 bolsas llenas, pero solamente 10 chocolates blancos dentro de cada bolsa. Así que voy a multiplicar 25 por 10, o bien, si se me complica, voy a multiplicar 25 por 1, que me da 25, y al final solamente agrego el 0 que dejé pendiente. 250 chocolates blancos. Voy a continuar con el dulce de tamarindo. Tenemos 81 bolsas llenas y hay 100 dulces de tamarindo en cada una de las bolsas. Así que voy a multiplicar 81 por 1, que me da 81. Y voy a agregar los 2 ceros que me faltan. Al final tenemos 8100 dulces de tamarindo. Vamos con la paleta de mango con chile, que son 25 bolsas llenas y hay 100 dulces en cada bolsa. Así que 25 por 100 o 25 por 1, 25, y agrego los 2 ceros que dejé pendientes. Paletas de mango con chile. Y al final tenemos la paleta de sandía con chile, que hay 24 bolsas llenas, pero solamente 10 paletas en cada una de las bolsas.
Por lo tanto, voy a multiplicar 24 por 10 o 24 por 1, que son 24, y al final agrego el 0 que dejé pendiente, y voy a obtener 240 paletas de sandía con chile. Entonces aquí podemos cerciorarnos si nuestras respuestas anteriores fueron correctas. Pusimos que el dulce que más elaboraron en mayores cantidades fue el dulce de tamarindo, por lo cual podemos comprobar de que sí es el dulce de tamarindo, ya que es la cifra de mayor cantidad. Y como el dulce que menos elaboraron, pusimos el caramelo de limón, lo cual podemos cerciorarnos de que sí estábamos en lo correcto, ya que es la cantidad con menor valor. Así quedaría resuelta ya nuestra página 48, nuestro desafío, que era el desafío 26, rápido y correcto. Recuerden que estas operaciones ustedes también las tienen que elaborar ahí enseguidita de la tablita para que puedan comprobar que los resultados fueron correctos y pues para que también se les quede un poquito más la estrategia de multiplicar rápido y en grande. Así que como actividad les voy a dejar una actividad súper sencilla que fue muy similar a la que realizamos el día de ayer. Entonces, ustedes van a elaborar en su casa la página 49. Si se puede que es como un basta numérico, así como tal como lo platicamos ayer. Si lo pueden jugar con otra persona dentro de su casa, que pueda copiar la misma tablita en otro cuaderno y puedan jugar como para que ustedes puedan tener un más rápido cálculo mental para multiplicar esto y ver quién es el que gana. Pues háganlo, va a ser un muy buen ejercicio mental y aparte que se van a divertir. Y pues esa tablita pues me la van a llenar, y si es que juegan con alguna otra persona que quiera copiar la tablita y puedan estar compitiendo, pues mándenme una foto de cuando estén jugando para pues yo cerciorarme de que sí lo hicieron. Y pues ya si no tienen de plano con quién jugar, pues respondan la tablita, pero recuerden que no deben de hacer trampa. No pueden usar la calculadora, ustedes lo tienen que hacer mentalmente, ni puede haber dentro de la tablita las multiplicaciones. Lo van a hacer tal cual, así como lo hicimos aquí. Aquí no hice la multiplicación como tal, si se fijaron, ¿sí? Ahora sí lo vamos a hacer rápido, lo más rápido que podamos contestar. No se preocupen, recuerden que si se equivocan, pues podemos llegar a corregir y podemos retomar las actividades en las que tuvimos mayores errores para volverlo a explicar. Así que esa va a ser la actividad del día de hoy. Y pues ya concluyendo con la clase de matemáticas, vamos a pasarnos a la siguiente clase.